Entre las sombras de París, en una habitación envuelta en humo y enigmas, el genio analítico de C. Auguste Dupin se enfrenta a un caso de aparente simplicidad, pero de profunda complejidad. La carta robada nos introduce en un duelo de inteligencias donde la perspicacia vence a la fuerza bruta. La policía fracasa donde el ingenio triunfa, y lo oculto se esconde precisamente en lo más visible. Este relato no es solo una historia de misterio, sino una lección sobre la naturaleza del pensamiento humano. Con maestría y sutileza, Edgar Allan Poe nos muestra que, en ocasiones, lo más evidente es lo que nadie ve. Capítulo 1. El enigma de la desaparición. Las luces de París titilaban como astros errantes bajo la bruma de la noche. La ciudad, en apariencia adormecida, ocultaba en su corazón las sombras de intrigas y secretos. En uno de los despachos más imponentes de la aristocracia parisina, la niebla del misterio se había posado sobre un solo objeto, una carta, un simple pliego de papel, cuyo contenido tenía el poder de sacudir los cimientos de la sociedad. La historia comenzó en los salones dorados del Palacio Real, donde la dama de noble linaje, de gestos refinados y voz serena, se vio envuelta en una espiral de peligro. En su delicada mano sostenía la misiva que resguardaba con recelo. Sabía que las palabras escritas en aquel papel eran una daga de doble filo. En su posesión, era un escudo contra sus enemigos, en las manos equivocadas, una condena. En aquella mañana fatídica, mientras los hilos de la política y la conspiración tejían su urdimbre silenciosa, el destino quiso que un visitante entrara en su aposento. Era un hombre de presencia imponente, mirada aguda y modales impecables. El ministro con su voz aterciopelada, pronunció palabras que parecían caricias, pero que escondían intenciones venenosas. La dama, al escuchar su propuesta disfrazada de cortesía, sintió el frío del peligro recorrerle la espalda. El reloj avanzaba con la lentitud de quien saborea el momento. En un instante de distracción, el ministro hizo algo que a ojos del mundo parecería insignificante. Cambió un papel por otro. Un gesto nimio, una maniobra imperceptible, y la tragedia se consumó. La carta robada desapareció sin dejar rastro, oculta a plena vista. Al principio, la noble dama no advirtió el engaño. Pero cuando la duda creció en su pecho, el horror se apoderó de su razón. Buscó entre los pliegues de su vestido, en los cajones de su escritorio, bajo los candelabros y detrás de los cortinajes. Nada. Como si la carta hubiese sido devorada por la misma atmósfera de la estancia. El ministro se retiró con la calma de quien ha triunfado sin levantar sospechas. Llevaba consigo la carta, un trofeo silencioso que no solo le aseguraba poder, sino que condenaba a su víctima a la sumisión. El robo se había ejecutado con la maestría de un ilusionista que hace desaparecer un objeto en plena luz del día. Desesperada, la dama recurrió a la única fuerza que podría hacer frente a tan hábil adversario, la policía. El prefecto G., un hombre acostumbrado a lidiar con el crimen, se sintió seguro de que recuperaría el documento. Su estrategia era metódica, su confianza, inquebrantable. Durante noches enteras, sus agentes escudriñaron la residencia del ministro con precisión milimétrica. Levantaron tapices, desmantelaron muebles, removieron suelos en busca de compartimentos secretos. Pero todo fue en vano. Los días pasaban y la carta seguía perdida en el entramado de la ciudad. París, con sus calles adoquinadas y sus balcones de hierro forjado, guardaba un secreto que nadie parecía capaz de desentrañar. Lo que había desaparecido ante los ojos de todos, permanecía, inexplicablemente, en el lugar más inesperado. Así comenzó el enigma que pondría a prueba la astucia de los más grandes sabuesos de la razón. En aquel momento, nadie imaginaba que la solución al misterio no residía en la fuerza ni en la minuciosidad, sino en el sutil arte de la observación y la lógica. Un arte que solo un hombre, oculto en la penumbra de su biblioteca, era capaz de dominar. Capítulo 2. La impotencia de la policía. Las noches de París transcurrían entre el susurro de la brisa y el repiqueteo de los pasos sobre el empedrado húmedo. Pero en la Rue de Jerusalén, donde se hallaban las oficinas de la prefectura de policía, la calma aparente contrastaba con la tormenta de frustración que azotaba los pensamientos del prefecto G. La desaparición de la carta, aquel enigma que parecía burlarse de toda lógica, lo tenía atrapado en un laberinto de incertidumbre. Desde el momento en que la dama había confiado en su ayuda, el prefecto había reunido a sus mejores hombres. La misión era clara: recuperar el documento sin escándalo, sin ruidos, sin rastros. El ministro un hombre sagaz y temido,
No podía sospechar la intervención de la policía, pues cualquier movimiento en falso significaría el fin del prestigio de su clienta. Las pesquisas comenzaron con la meticulosidad de un cirujano que diseca la carne con precisión milimétrica. Durante la primera noche, los agentes se deslizaron como sombras hasta la residencia del ministro. Con llaves maestras y herramientas de cerrajería, penetraron en sus aposentos como espectros de la justicia. Examinaron cada mueble con un método infalible, ideado para descubrir cualquier objeto escondido por más ingenioso que fuera el subterfugio. Los suelos de mármol fueron inspeccionados en busca de compartimentos ocultos. Los tapices fueron removidos de las paredes, cada pliegue sacudido, cada hilo revisado. Las patas de los escritorios y las sillas fueron desatornilladas para comprobar si escondían algún hueco secreto. Se vaciaron las repisas, se retiraron los paneles de la chimenea, se midieron los muros en busca de cavidades insospechadas. Hasta los libros de la vasta biblioteca del ministro fueron examinados uno por uno, sus páginas agitadas, sus cubiertas desmontadas. Nada. El prefecto G. no se permitió el desaliento. Redobló los esfuerzos. Envió a sus hombres disfrazados de sirvientes y visitantes para espiar los movimientos del ministro. Colocó informantes en cafés y tertulias donde pudiera obtener el más mínimo indicio. Sin embargo, la carta permanecía tan esquiva como la niebla de la madrugada, siempre presente, pero inaprensible. Debe haberla escondido en un doble fondo, en un lugar inaccesible, musitaba el prefecto, con las sienes palpitantes por la frustración. Así, ordenó una segunda inspección, aún más minuciosa que la primera. Durante una semana entera, sus hombres repitieron la búsqueda, esta vez utilizando instrumentos de medición que revelarían cualquier irregularidad en las dimensiones de la casa. Midieron las paredes, compararon los espacios, inspeccionaron los marcos de las ventanas y la base de las columnas. Ni un centímetro del despacho del ministro quedó sin examinar. Pero la carta seguía sin aparecer. El prefecto, en su desesperación, recurrió a métodos más extremos. Envió a un agente encubierto para provocar un incidente callejero que obligara al ministro a abandonar su hogar durante unas horas. Mientras el político estaba ausente, los agentes de la prefectura entraron en la casa con absoluta libertad. Ahora, con tiempo y sin miedo a interrupciones, registraron cada centímetro del despacho. Revisaron los documentos en su escritorio, escudriñaron sus notas, revolvieron cada cajón con la paciencia de un monje que descifra un pergamino antiguo. Nada. El ministro regresó y la policía se retiró, llevando consigo solo el peso de su propio fracaso. El prefecto G., de rostro crispado y ceño fruncido, golpeó la mesa con el puño al darse cuenta de que su estrategia no daba frutos. A lo largo de su carrera, se había enfrentado a ladrones, asesinos y conspiradores, siempre con éxito. Pero ahora, ante el misterio de la carta robada, su intelecto parecía haberse topado con un muro infranqueable. No puede haber desaparecido, murmuraba para sí mismo. Está en algún sitio. ¿Pero dónde? Los días transcurrían, y con ellos crecía su desesperación. La noble dama que le había confiado la misión aguardaba con ansiedad, sin noticias ni avances. El ministro D. continuaba con su vida habitual, sin el más mínimo indicio de preocupación, como si la carta jamás hubiera existido. En una noche de insomnio, cuando la luna bañaba con su luz pálida los techos de la ciudad, el prefecto decidió hacer algo que hasta ahora no había considerado necesario: buscar ayuda fuera de los métodos convencionales. Fue entonces cuando recordó un nombre que en el pasado había resuelto misterios que desafiaban la razón, un pensador solitario que encontraba respuestas donde otros solo veían sombras. Auguste Dupin. El prefecto se levantó de su silla, tomó su abrigo y salió de su despacho con paso decidido. En las calles silenciosas de París, un nuevo capítulo de este enigma estaba por comenzar. Capítulo 3. El encuentro con Dun. Las sombras de la noche se estiraban sobre los adoquines de París mientras el prefecto G. avanzaba por calles silenciosas, donde solo el eco de sus pasos rompía la calma sepulcral. La ciudad, sumida en la penumbra, parecía contener la respiración ante el enigma que lo atormentaba. Aquel misterio sin solución, la carta que había desaparecido como si la misma niebla la hubiese devorado, lo empujaba ahora a una decisión que no tomaba a la ligera: recurrir a Auguste Dupin. El prefecto era un hombre pragmático, devoto de los métodos policiales tradicionales, convencido de que todo enigma podía resolverse con la técnica adecuada. Pero la realidad lo había golpeado con dureza.
Sus estrategias minuciosas, sus inspecciones obsesivas, sus agentes mejor entrenados, nada de eso había sido suficiente. El ministro D. parecía haber burlado a la ley con una facilidad insultante. Cuando llegó a la modesta residencia de Dupin, una casona de aspecto discreto en el corazón de París, se detuvo un instante antes de llamar a la puerta. Había tratado con aquel hombre antes, conocía su intelecto afilado, su capacidad para ver lo que otros pasaban por alto. Y, sobre todo, sabía que aquel excéntrico detective no necesitaba de herramientas ni pesquisas laboriosas, solo su mente. La puerta se abrió con suavidad y fue recibido por Dupin en persona. Alto y delgado, de rostro pálido y mirada penetrante, el detective irradiaba una calma inquietante. Vestía con una sobriedad casi monacal, y su voz, cuando habló, tenía la cadencia de quien disfruta cada palabra antes de pronunciarla. Prefecto G. No esperaba verlo tan pronto. El policía frunció el ceño. ¿Tan pronto? ¿Acaso sabía que vendría? Dupin sonrió levemente y, sin responder, lo invitó a entrar. La sala estaba iluminada con lámparas de aceite, cuyos destellos temblaban sobre las estanterías repletas de libros. En un rincón, una pipa descansaba sobre una mesa junto a un grueso volumen abierto. El aire estaba impregnado de un aroma a tabaco y papel viejo. En un sillón cercano, su amigo y narrador habitual de sus hazañas, quien posteriormente relataría esta historia, observaba en silencio, ya acostumbrado a la manera en que Dupin desentrañaba los secretos ajenos con una facilidad que rozaba lo sobrenatural. El prefecto tomó asiento, sin molestarse en ocultar su incomodidad. Se trata de un asunto delicado, comenzó, cruzando las manos sobre las rodillas. Un caso de suma importancia. ¿De qué se trata?, inquirió Dupin con calma. El prefecto se inclinó levemente hacia adelante. Hace algunas semanas, una carta fue robada. Una misiva de extrema sensibilidad, cuyo contenido podría arruinar la reputación de una dama de alta alcurnia y causar un escándalo mayúsculo en la corte. Dupin asintió, como si aquella historia le resultara ya conocida. Continue. El prefecto suspiró antes de proseguir. Sabemos quién la robó. Un hombre astuto, influyente y peligroso, el ministro D. Sabemos que la tiene, pero lo que no sabemos es dónde la ha ocultado. ¿Han registrado su residencia? El prefecto se irguió, como si la pregunta lo ofendiera. Por supuesto. La hemos registrado con un rigor absoluto. No solo una, sino varias veces. Cada rincón ha sido examinado con el mayor detalle. No hay un solo hueco, doble fondo o escondite que no hayamos inspeccionado. Hemos removido muebles, levantado alfombras, revisado paredes, libros, cajones, todo. Dupin lo observó con una media sonrisa. Pero no han encontrado la carta. Exacto. Y sin embargo, sabemos que sigue en su poder. Un silencio se instaló en la habitación. El prefecto apretó los labios, cruzando los brazos como si aquel fracaso le pesara en los hombros. Dupin se reclinó en su sillón y encendió su pipa con parsimonia. Dígame, prefecto, dijo finalmente, ¿cómo han llevado a cabo su búsqueda? G. Se irguió con orgullo. Con el método más minucioso. Nuestros agentes han inspeccionado cada objeto de la casa, han desmontado muebles y han utilizado instrumentos de medición para encontrar posibles compartimentos ocultos. Dupin asintió lentamente. ¿Y no encontraron nada fuera de lo común? Nada. El detective dejó escapar una leve risa. Entonces, prefecto, permítame preguntarle, si el ministro D. es un hombre inteligente, como bien sabemos que lo es, ¿cree usted que confiaría en los métodos de escondite más comunes, sabiendo que serían precisamente los que ustedes buscarían? El prefecto frunció el ceño, visiblemente molesto. ¿Qué quiere decir? Dupin dio una calada a su pipa y exhaló el humo con una calma exasperante. Digo que, quizás, su error ha sido buscar la carta donde ustedes creen que debería estar, y no donde él, con su astucia, ha decidido colocarla. El prefecto permaneció en silencio. ¿Acaso insinúa que la carta no está oculta?, preguntó finalmente. Dupin sonrió con satisfacción. No insinúo nada, prefecto. Solo le sugiero que, en ocasiones, lo más evidente es precisamente lo que se pasa por alto. El levanto con fastidio. Bah. No tengo tiempo para acertijos, Dupin. Necesito resultados. El detective lo observó con serenidad. Entonces,
Déjeme resolver este misterio a mi manera. El prefecto vaciló un instante. Finalmente, con un suspiro de resignación, sacó una bolsa de cuero y la colocó sobre la mesa. 50.000 francos. Esa es la recompensa si me entrega la carta. Dupin no cambió de expresión. Muy generoso. La encontrará. Dupin dejó la pipa a un lado y entrecerró los ojos, como si ya estuviera viendo la solución al misterio desplegarse ante él. No tengo ninguna duda, prefecto. Ninguna en absoluto. El policía lo observó unos instantes más, luego se ajustó el abrigo y salió de la casa sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró tras él, el narrador, que había permanecido en silencio hasta entonces, miró a su amigo con curiosidad. Dupin, ¿realmente sabes dónde está la carta? El detective sonrió. Querido amigo, dijo, encendiendo de nuevo su pipa, hay una razón por la que el ministro D sigue teniendo la carta, a pesar de todas las búsquedas. La razón es simple, pero elegante en su genialidad. ¿Y cuál es esa razón? Dupin se recostó en su sillón, dejando que el humo se enroscara en el aire. Porque la carta nunca ha estado oculta. El narrador lo miró perplejo, pero el detective no añadió nada más. Solo sonrió en la penumbra, saboreando el placer de un misterio que ya había comenzado a desvelarse en su mente. Capítulo 4. La estrategia del ingenio. La noche había avanzado, y las sombras se arrastraban por los muros de París con una cadencia casi silenciosa. En la residencia de Dupin, la lámpara de aceite proyectaba figuras temblorosas en las estanterías repletas de libros, como si los propios tomos susurraran secretos olvidados. La pipa del detective se consumía lentamente en la penumbra, dejando en el aire una espiral de humo pálido que se enroscaba como pensamientos abstractos. El narrador, aún absorto en la conversación con el prefecto G, se inclinó hacia adelante. ¿Quieres decir que la carta ha estado siempre a la vista? Dupin exhaló el humo con parsimonia, una leve sonrisa dibujándose en su rostro. Precisamente, respondió. El error del prefecto y su equipo ha sido buscar con una lógica demasiado predecible. Suponen que, para ocultar un objeto de valor, uno debe esconderlo en el sitio más impenetrable, en el doble fondo de un cajón, detrás de un cuadro, dentro de un compartimento secreto. Pero el ministro D no es un hombre común. Entonces, Dupin cruzó las piernas con elegancia y sostuvo la pipa entre los dedos. Imagínate, amigo mío, que deseas ocultar algo no de los ojos de un hombre cualquiera, sino de aquellos que buscan con la mayor minuciosidad. ¿Dónde lo esconderías? El narrador reflexionó un instante. En un sitio donde nadie pensara en buscar. Exacto. Y dime, ¿cuál es el único sitio que los hombres de la ley rara vez inspeccionan con suficiente atención? No lo sé. Dupin sonrió y señaló con la pipa hacia un libro sobre la mesa. A la vista de todos. El narrador parpadeó, sorprendido. ¿Quieres decir que la carta no está escondida en absoluto? Dupin asintió. El prefecto, con su mentalidad obstinada, ha buscado en los lugares más recónditos, pero jamás ha contemplado la posibilidad de que la carta estuviera justo frente a sus narices. Piensa en el ministro D, un hombre sagaz, calculador. Sabía que su casa sería registrada hasta el último centímetro. Sabía que el prefecto enviaría a sus mejores hombres a buscar. Pero también sabía que la mejor manera de esconder algo es hacerlo parecer insignificante. El narrador se inclinó hacia adelante, intrigado. Entonces, ¿qué sugieres hacer? Dupin apoyó los codos en los reposabrazos de su sillón, y su voz adquirió un tono casi conspirador. Es sencillo. Mañana iremos a visitar al ministro D. ¿Así de fácil? Así de fácil. Pero, por supuesto, no llegaremos con intenciones hostiles ni con la imprudencia de la policía. Nos presentaremos como simples visitantes, con un aire de indiferencia. Mientras conversamos, observaremos. Y cuando la carta esté ante nuestros ojos, la tomaremos. El narrador frunció el seno. ¿Y si el ministro sospecha? Dupin sonrió. Oh, querido amigo, no sospechará nada. Porque, al igual que el prefecto ha caído en la trampa de la lógica convencional, el ministro también se ha confiado en exceso en su propio ingenio. Si juega a la astucia, jugaremos con astucia. El narrador permaneció en silencio, procesando la audacia del plan. Finalmente, se recostó en su silla y suspiró. Eres un hombre peligroso, Dupin.
El detective esbozó una sonrisa enigmática. Solo cuando la ocasión lo amerita, mi buen amigo. Y con esas palabras, apagó su pipa, dejando que la habitación se sumiera en la expectante penumbra de la madrugada. Capítulo 5. Una visita al ministro. La mañana se desplegó sobre París con una luz pálida que filtraba su resplandor a través de la bruma. La ciudad despertaba lentamente, como si aún estuviera atrapada en los últimos hilos del sueño. En la residencia de Dupin, el detective se preparaba con la misma parsimonia con la que un jugador de ajedrez coloca sus piezas antes del primer movimiento. El narrador, sentado cerca de la ventana, observaba a su amigo con curiosidad. ¿De verdad crees que el ministro nos recibirá sin sospechas? Dupin, que ajustaba con meticulosidad el nudo de su corbata, le dirigió una mirada desdeñosa. Mi querido amigo, si algo distingue a los hombres de genio es su vanidad. El ministro se considera más astuto que el prefecto, más astuto que la policía y, en consecuencia, más astuto que cualquier otra persona. Nos recibirá porque en su mente no existe posibilidad alguna de ser descubierto. El narrador asintió con escepticismo, pero no dijo nada más. Momentos después, ambos salieron a la calle y se dirigieron hacia la residencia del ministro de. La mansión del ministro se alzaba con imponente elegancia en una avenida discreta de París, alejada del bullicio del centro. Era un edificio de fachada sobria, con balcones ornamentados y pesadas cortinas que ocultaban su interior de las miradas curiosas. Un criado los recibió en la puerta, examinándolos con una mezcla de indiferencia y recelo, pero al mencionar el nombre de Dupin, sus facciones se suavizaron levemente y los invitó a pasar. El ministro los esperaba en su estudio, un salón amplio donde la luz del mediodía entraba tímidamente a través de las cortinas entreabiertas. El hombre, de porte distinguido y mirada perspicaz, se levantó de su sillón y lo saludó con una cortesía medida. Monsieur Dupin, es un honor recibirlo en mi casa. Su voz era suave, pero en ella se adivinaba la astucia de alguien acostumbrado a lidiar con intrigas. El honor es mío, ministro, respondió Dupin con una leve inclinación de cabeza. He querido visitarlo desde hace tiempo, pero, como comprenderá, la vida parisina tiene la mala costumbre de absorbernos en su ritmo vertiginoso. El ministro sonrió con fingida modestia y los invitó a sentarse. ¿Y a qué debo el placer de su visita? Dupin se reclinó en su silla con aparente despreocupación. Oh, a nada en particular. Simplemente deseaba intercambiar ideas con un hombre de su inteligencia. París está escasa de mentes brillantes últimamente. El ministro entrecerró los ojos, evaluando la frase de Dupin con una mezcla de suspicacia y satisfacción. Luego, se sirvió una copa de licor y se relajó visiblemente. Entonces conversemos. ¿Qué inquieta a su mente analítica estos días? El narrador, que había permanecido en silencio hasta entonces, se sorprendió al ver cómo Dupin evitaba el tema de la carta por completo. En su lugar, el detective comenzó a hablar de literatura, de filosofía, de política, llevando la conversación por un sendero de temas aparentemente triviales. Pero mientras hablaba, sus ojos recorrían el estudio con discreción. Observó la chimenea, las repisas, los estantes repletos de libros, los cuadros en las paredes. Finalmente, su mirada se posó en un pequeño escritorio junto a la ventana. Sobre él, desordenadamente colocados, había varios documentos, cartas y papeles. Y allí, entre ellos, un sobre arrugado y aparentemente sin importancia. Dupin apenas permitió que su vista se detuviera en él por un segundo. Luego, continuó su charla sin la menor alteración en su expresión. El ministro, por su parte, parecía disfrutar de la conversación, complacido de intercambiar ideas con alguien a quien consideraba de su nivel intelectual. Pero Dupin ya había visto lo que había venido a buscar. Después de una hora de charla, se levantó con elegancia y se despidió con cortesía. Ha sido una conversación fascinante, ministro. Espero poder repetirla pronto. Le estrechó la mano con una sonrisa calculada. Siempre que lo desee, Monsieur Dupin. El narrador y el detective salieron de la casa con la misma tranquilidad con la que habían entrado. Cuando doblaron la esquina y se alejaron lo suficiente, el narrador no pudo contenerse más. La viste. Dupin sonrió, con el aire de un jugador que acaba de colocar a su oponente en jaque. Por supuesto. La carta ha estado siempre en su escritorio. Plena vista. El narrador lo miró incrédulo. Pero entonces, ¿por qué no la tomaste?
Dupin sacó su pipa y la encendió con calma. Porque aún no es el momento. Un golpe de ingenio requiere sutileza. No basta con ver la carta, hay que tomarla de manera que el ministro no lo sospeche. Y para eso, querido amigo, necesitaremos una pequeña distracción. El narrador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y cómo piensas hacerlo? Dupin sonrió en la penumbra de la calle. Dígamelo a mí. Mañana volveremos, y la carta cambiará de dueño. Y con esas palabras, desaparecieron entre la bruma de París, mientras el misterio de la carta robada se acercaba inexorablemente a su desenlace. Capítulo 6. El arte del engaño. La bruma de París se cernía sobre la ciudad como un velo espectral, envolviendo las calles con su aliento húmedo y frío. En la residencia de Dupin, el fuego de la chimenea crepitaba en la penumbra, proyectando sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de libros. El narrador, sentado frente a su enigmático amigo, tamborileaba los dedos sobre la mesa con impaciencia. Dupin, por el amor de Dios, dime cuál es tu plan, exclamó finalmente. La carta está ahí, al alcance de la mano, y sin embargo, te marchaste sin tomarla. El detective, envuelto en una nube de humo de su pipa, esbozó una sonrisa. Mi querido amigo, hay batallas que se ganan con la fuerza, y otras que se ganan con la astucia. El ministro D. es un hombre de inteligencia aguda. Si hubiera notado nuestra intención, habría asegurado la carta en un escondite más inaccesible, y entonces la perderíamos para siempre. Pero si la viste, insistió el narrador. Si está en su escritorio, a la vista de todos. Precisamente por eso sigue allí. Porque el ministro confía en la negligencia de los ojos ajenos. Nadie espera encontrar un tesoro en el suelo de la calle. Si un hombre deja caer un diamante en el lodo, pasará desapercibido entre las piedras y el polvo. Así es como el ministro ha jugado su carta. El narrador se inclinó hacia adelante, cada vez más intrigado. Entonces, ¿cómo piensas tomarla sin que se dé cuenta? Dupin tomó un sorbo de su café y apoyó la taza con calma. Con una distracción. Una lo suficientemente convincente como para que su atención se desvíe, aunque sea por un instante. ¿Y qué clase de distracción tienes en mente? El detective sonrió con aire misterioso. Mañana por la tarde, cuando volvamos a su casa, la ciudad nos ayudará. El regreso a la residencia del ministro. A la mañana siguiente, Dupin se ausentó por varias horas, sin revelar a dónde se dirigía. Cuando regresó, su expresión era la de un hombre que ha tejido los hilos de un destino inevitable. Está hecho, dijo con satisfacción. ¿Qué está hecho? Preguntó el narrador, frustrado. Lo verás en su momento. Sin dar más explicaciones, Dupin se preparó para la visita al ministro D, con la misma serenidad con la que un actor ensaya su papel antes de una función. Caminaron por las calles adoquinadas de París hasta la residencia del ministro, que los recibió con su acostumbrada cortesía, aunque en su mirada se adivinaba un leve atisbo de desconfianza. Monsieur Dupin, qué placer recibirlo de nuevo tan pronto. El placer es mío, ministro. Anoche quedé tan fascinado con nuestra conversación que sentí la necesidad de continuarla. El ministro les ofreció asiento, y la charla se reanudó como si nada hubiese ocurrido. El narrador, aunque intentaba seguir la conversación, apenas podía contener la tensión que se acumulaba en su pecho. Su mirada se deslizaba, involuntaria, hacia el escritorio donde la carta aún yacía, doblada de manera descuidada, entre otros documentos. Entonces, ocurrió. Desde la calle, una explosión repentina sacudió los ventanales de la mansión. Gritos se alzaron en la distancia, seguidos del estruendo del caos. El ministro D. se puso de pie de inmediato. ¿Qué demonios ha sido eso? Uno de sus criados irrumpió en la habitación, visiblemente alterado. Señor, ha habido un altercado en la calle. Un disparo. Dicen que hay un incendio en la esquina. El ministro frunció el ceño y, sin perder un instante, salió apresurado de la habitación para ver lo que ocurría. Fue en ese momento, con la precisión de un relojero, que Dupin se levantó con calma, se acercó al escritorio y tomó la carta con un movimiento fluido, casi indiferente. De su bolsillo sacó un papel similar, arrugado y doblado con la misma negligencia, y lo colocó en el mismo lugar donde había estado la carta original. El narrador observó la maniobra con incredulidad, sintiendo como la adrenalina le recorría el cuerpo. Cuando el ministro regresó,
Su expresión aún era de preocupación. Un alboroto innecesario, dijo con desdén. Una disputa entre borrachos, al parecer. Dupin sonrió con educación. París siempre tiene su cuota de espectáculos inesperados. Pero no debemos preocuparnos por ellos. Sigamos conversando. El ministro asintió, recuperando su compostura, y la charla continuó sin más interrupciones. La revelación. Cuando finalmente se despidieron y salieron a la calle, el narrador sintió que sus piernas temblaban levemente. Dupin, murmuró cuando se alejaron lo suficiente. ¿Lo hiciste? El detective sacó de su bolsillo la carta y la sostuvo entre sus dedos con satisfacción. Aquí la tienes, mi querido amigo. La carta ha cambiado de dueño. El narrador dejó escapar una carcajada nerviosa. ¿Y la explosión? Dupin sonrió con aire triunfal. Un pequeño arreglo con ciertos caballeros del barrio. Unos cuantos francos en las manos adecuadas pueden generar el más oportuno de los alborotos. El narrador se llevó la mano a la frente, sin poder creer lo que acababa de presenciar. Eres un demonio, Dupin. El detective guardó la carta en su bolsillo y encendió su pipa. No, amigo mío. Solo un hombre que entiende el arte del engaño mejor que quienes creen dominarlo. Y con esas palabras, desaparecieron entre la bruma de París, mientras el enigma de la carta robada llegaba a su inesperado desenlace. Capítulo 7. El secreto de la carta. La noche envolvía París con su manto de sombras y neblina, mientras Dupin y su acompañante avanzaban por las calles silenciosas, alejándose de la residencia del ministro de. El narrador sentía todavía el latido acelerado de su corazón, el eco de la tensión que había sentido al ver cómo su amigo tomaba la carta con una naturalidad pasmosa. Ahora, mientras caminaban bajo la luz parpadeante de los faroles de gas, la duda lo asaltaba. Dupin, murmuró finalmente. Hemos conseguido la carta, pero aún no has explicado su contenido. El detective sonrió levemente, sacando la misiva de su bolsillo y girándola entre sus dedos con la misma calma con la que un jugador de ajedrez contempla su última jugada. Querido amigo, respondió, el contenido de esta carta es lo de menos. El narrador se detuvo en seco. ¿Qué estás diciendo? Todo este tiempo, toda esta intriga, ¿y ahora me dices que su contenido es irrelevante? Dupin suspiró, como un maestro que se ve obligado a explicar un concepto a un alumno terco. La importancia de la carta no radica en sus palabras, sino en el poder que otorga a quien la posee. Para el ministro, era un arma. Para la persona que la perdió, era una amenaza. Y para nosotros, la alzó a la luz de un farol, es la pieza final de un juego bien jugado. El narrador frunció el seno. Aún no comprendo. Dupin continuó caminando, con el aire de alguien que disfruta del suspense antes de la revelación. Piensa en esto, dijo. Si el contenido de la carta fuera crucial, el ministro la habría destruido en cuanto la obtuvo. Pero no lo hizo. ¿Por qué? El narrador reflexionó por un instante. ¿Por qué? Porque quería usarla como instrumento de chantaje. Exactamente, asintió Dupin. El poder de la carta no está en lo que dice, sino en el miedo que genera en su destinatario. Es el conocimiento de su existencia lo que le daba al ministro ventaja sobre su enemigo. El narrador sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces, ¿qué haremos con ella? Dupin sonrió con aire triunfal. La devolveremos. ¿A su legítimo dueño? Por supuesto. ¿Y a cambio? El narrador lo miró con expectación. A cambio, continuó Dupin, nos aseguraremos de que el ministro de reciba un golpe que no podrá olvidar. El mensaje oculto. Esa misma noche, en la penumbra del estudio de Dupin, el detective tomó la carta y la examinó con detenimiento. Su papel estaba ligeramente amarillento, con los bordes arrugados por el uso. Con el mayor cuidado, rompió el sello y desplegó la hoja. El narrador se inclinó sobre su hombro, conteniendo la respiración. Las palabras estaban escritas con una caligrafía elegante y precisa, aunque el contenido exacto no les fue dado conocer en ese instante. Pero lo que más intrigó al narrador fue la nota que Dupin, con una media sonrisa, deslizó dentro del sobre antes de volver a sellarlo. ¿Qué escribiste?, preguntó, intentando ver. Dupin le mostró el mensaje con una expresión de satisfacción. Eran solo unas pocas palabras. Un hombre más astuto que tú ha estado aquí. El narrador lo miró con incredulidad. ¿Es un desafío?
Dupin dejó escapar una leve risa. No, querido amigo. Es una lección. Y con esa frase, selló la carta de nuevo, preparando el último acto de su brillante jugada. Capítulo 8. El último movimiento. La bruma nocturna envolvía París con su abrazo húmedo y sigiloso, como si la ciudad misma conspirara en silencio junto a Dupin. En el estudio del detective, la luz tenue de un candelabro oscilaba con el aire frío que entraba por la ventana entreabierta. La carta, ahora sellada con la misma perfección con la que había sido encontrada, yacía sobre la mesa, lista para ser devuelta a su legítimo propietario. El narrador, sentado en un sillón de terciopelo raído, no podía ocultar su impaciencia. Dupin, todo este tiempo me has llevado a través de un laberinto de deducciones, pero aún no comprendo el final de este juego. Hemos recuperado la carta, pero ¿cómo la devolveremos sin que el ministro lo descubra? El detective esbozó una sonrisa enigmática y, con la lentitud de un ajedrecista que prepara su jugada final, tomó la carta y la deslizó en el interior de un sobrecomún. Querido amigo, dijo finalmente, todo crimen tiene un punto débil. Y en este caso, el punto débil del ministro es su propia arrogancia. El narrador frunció el ceño. Explicate. Dupin se levantó, caminando con calma por la habitación, su silueta proyectada en las paredes por la luz oscilante del fuego. El ministro creyó ser el único en comprender el arte de la astucia. Se sintió invulnerable, seguro de que nadie descubriría su truco. Y en ese exceso de confianza, dejó la carta justo donde cualquiera con ojos atentos podría verla. El narrador asintió, recordando la escena en la residencia del ministro. Pero su error más grande, continuó Dupin, fue subestimar a sus oponentes. Pensó que la policía actuaría como siempre, buscando lo obvio en los lugares menos evidentes. No imaginó que alguien podría vencerlo en su propio juego. ¿Y ahora que tenemos la carta?, preguntó el narrador, ¿cómo la devolveremos sin levantar sospechas? Dupin tomó el sobre con delicadeza y lo depositó dentro de un libro grueso, de tapas de cuero gastado. Con la misma estrategia que usó él, a plena vista. Un mensajero inesperado. A la mañana siguiente, la casa del destinatario original de la carta recibió una visita discreta. Un mensajero anónimo entregó un paquete sin remitente, dentro del cual se encontraba el libro en cuya página central descansaba la carta robada. Cuando el destinatario abrió el paquete y reconoció la caligrafía en el sobre, su rostro palideció. Pero al abrirlo y leer el breve mensaje añadido por Dupin, su expresión cambió. En lugar de miedo, se dibujó una sonrisa. Un hombre más astuto que tú ha estado aquí, susurró para sí mismo, comprendiendo que el equilibrio de poder había cambiado. El ministro descubre la trampa. Mientras tanto, en la lujosa residencia del ministro la rutina seguía su curso. El hombre continuaba con sus reuniones, con sus intrigas, confiado en que la carta seguía en su lugar, allí donde la había ocultado con maestría. Pero todo cambió una tarde, cuando decidió comprobar su tesoro. Al abrir el cajón y desplegar el papel que creía poseer, su rostro se transformó. Su habitual expresión de superioridad se desmoronó en un instante. Allí, en lugar de la carta que había usado como arma, solo encontró una nota. Un hombre más astuto que tú ha estado aquí. Un escalofrío recorrió su espalda. Comprendió, con amarga certeza, que había sido engañado. Alguien había jugado su propio juego mejor que él. Y lo peor de todo, ya era demasiado tarde. El último triunfo de Dupin. Días después, en su estudio, Dupin recibía la noticia con satisfacción. El ministro ha perdido su ventaja, comentó con una sonrisa. El narrador, aún asombrado por la brillantez del plan, dejó escapar una carcajada nerviosa. ¿Y qué hará ahora? Dupin exhaló el humo de su pipa, mirando a través de la ventana el cielo grisáceo de París. Intentará comprender cómo lo hemos superado, pero jamás lo admitirá en público. El orgullo es un arma peligrosa, y hoy ha sido su perdición. El narrador lo observó en silencio, comprendiendo, finalmente, la grandeza del juego que había presenciado. Y así, en una ciudad donde los secretos eran tan valiosos como el oro, el enigma de la carta robada llegaba a su inesperado desenlace. Capítulo 9. La sombra del ministro. El silencio de la noche en París era interrumpido por el sonido distante de carruajes y pasos apresurados sobre los adoquines mojados. Mientras tanto, en su lujosa residencia,
El ministro D permanecía sentado en la penumbra de su estudio, los dedos tamborileando sobre la mesa de caoba, el ceño fruncido en una expresión de absoluta consternación. La nota que había encontrado en el lugar donde solía estar la carta se mantenía frente a él, como un recordatorio burlón de su humillación. Un hombre más astuto que tú ha estado aquí. Esas palabras ardían en su mente con la intensidad de una herida abierta. Se las repetía una y otra vez, tratando de desentrañar el misterio de cómo, en qué momento, alguien había logrado arrebatarle su tesoro sin que él lo notara. Él, el maestro de la astucia, el arquitecto de mil intrigas, había sido víctima de su propia arrogancia. Las sombras de la habitación se alargaban con la débil luz de las lámparas de aceite, proyectando figuras distorsionadas en las paredes cubiertas de libros y documentos. Frente a él, sobre la mesa, yacían varios informes escritos por sus informantes, ninguno de los cuales ofrecía la respuesta que buscaba. Imposible, murmuró para sí mismo, frotándose la sien con gesto exasperado. Nadie pudo haber entrado aquí sin que me diera cuenta. Se levantó de golpe, echando la silla hacia atrás con un chirrido agudo, y comenzó a recorrer la habitación de un lado a otro, como un animal enjaulado. Pensaba en la policía, en los registros inútiles que habían llevado a cabo en su casa bajo la orden del prefecto. Pensaba en los hombres que había sobornado, en los espías que había colocado en todos los rincones posibles, y, finalmente, su mente regresó a un solo nombre. Dupin. Pronunció el apellido con una mezcla de rabia y fascinación. No había otra explicación. El enigmático caballero, de inteligencia afilada y mirada inquisitiva, había sido el único que había estado en su residencia el tiempo suficiente para observar, para comprender y para actuar. Se acercó nuevamente al cajón donde antes se encontraba la carta y examinó la nota burlona. La caligrafía era desconocida, pero la elección de palabras era clara. Quienquiera que la hubiera dejado, sabía exactamente cómo herirlo. No solo le había arrebatado su ventaja, sino que lo había hecho con una elegancia despiadada. El ministro cerró los ojos por un instante y respiró hondo. Muy bien, Dupin, susurró, si crees que este juego ha terminado, estás equivocado. El inicio de una venganza. A la mañana siguiente, París despertó con la brisa fresca del alba y el sonido de los mercados cobrando vida. En una discreta cafetería del Boulevard des Italiens, Dupin y su fiel acompañante, el narrador, disfrutaban de un desayuno tranquilo, sumidos en una conversación pausada sobre literatura y matemáticas. Pero incluso en ese momento de aparente calma, Dupin no era ajeno a la mirada persistente que los observaba desde el otro extremo del establecimiento. ¿Lo has notado?, preguntó el detective en voz baja, sin apartar la vista de su taza de café. El narrador arqueó una ceja. ¿Notar qué? Nos siguen. El narrador sintió un escalofrío recorrer su espalda y disimuladamente echó un vistazo alrededor. No tardó en percibirlo. Un hombre de aspecto común, vestido con un abrigo oscuro y un sombrero bajo, fingía leer un periódico mientras de vez en cuando lanzaba miradas en su dirección. ¿Quién es?, preguntó en un murmullo. Dupin esbozó una sonrisa divertida. Un mensajero del ministro D, sin duda. ¿Quiere saber qué haremos ahora? El narrador sintió una mezcla de asombro y preocupación. ¿Y qué haremos ahora? Dupin se encogió de hombros con absoluta calma. Terminar nuestro desayuno. Su confianza desconcertaba al narrador. Dupin, ¿no te preocupa que el ministro intente vengarse? Después de todo, le has arrebatado una pieza clave de su juego. Por supuesto que lo intentará, respondió el detective, con la misma tranquilidad con la que hablaba de un enigma matemático. Pero hay algo que el ministro aún no ha comprendido. El narrador inclinó la cabeza. ¿Y qué es eso? Dupin dejó su taza sobre el platillo con un leve tintineo y miró a su amigo con la luz de la certeza en sus ojos. Que la inteligencia no solo consiste en anticipar los movimientos del rival, sino en hacer que el rival crea que aún tiene una oportunidad. La visita inesperada. Esa misma noche, cuando la luna brillaba sobre los tejados de París, un carruaje negro se detuvo frente a la residencia de Dupin. Un hombre descendió de él con movimientos calculados y se dirigió a la puerta con paso firme. Llamó 3 veces, con golpes secos y decididos. El narrador, que se encontraba junto a la chimenea leyendo, se sobresaltó y miró a su amigo con expresión de incertidumbre. ¿Esperas a alguien? Dupin se levantó con una sonrisa enigmática. De hecho, sí. Se dirigió a la puerta y la abrió con calma.
Allí, bajo la luz trémula de los faroles, se encontraba un hombre alto, de rostro severo y mirada penetrante. Su atuendo era impecable, su porte altivo. Era un hombre acostumbrado a ser temido, a ser respetado. El ministro de había llegado. Por un largo momento, nadie habló. El aire entre ellos estaba cargado de electricidad, de tensión. Finalmente, el ministro esbozó una sonrisa gélida. Monsieur Dupin, dijo con voz firme, me gustaría conversar con usted. El detective, sin perder la compostura, se hizo a un lado y extendió una mano hacia el interior de la casa. Por supuesto, ministro. Adelante. El narrador contuvo la respiración mientras veía al hombre más peligroso de París cruzar el umbral de su hogar. El juego aún no había terminado. Capítulo 10. El duelo intelectual. La puerta se cerró con un sonido seco, sellando el espacio entre el ministro de Dupin y el narrador. La atmósfera en la habitación se volvió densa, casi palpable. La luz de la lámpara de gas arrojaba sombras largas sobre los muebles, mientras el fuego en la chimenea crepitaba suavemente, único testigo del enfrentamiento que estaba por ocurrir. Dupin indicó con un gesto tranquilo una silla frente a la mesa. Por favor, ministro, tome asiento. El ministro de no se movió de inmediato. Se limitó a examinar la estancia con la mirada de un hombre acostumbrado a evaluar su entorno en busca de ventajas. Finalmente, con un aire de calculada confianza, se sentó con parsimonia, cruzando una pierna sobre la otra. He venido a felicitarlo, Monsieur Dupin, dijo con una sonrisa fría. Pocas veces me han sorprendido. Usted es un hombre excepcional. Dupin se acomodó en su propio sillón, encendió su pipa con la calma de quien ha previsto cada movimiento de su oponente y respondió con una leve inclinación de cabeza. Le agradezco el cumplido, aunque intuyo que no es la única razón de su visita. El ministro soltó una breve carcajada. Es usted perspicaz. Pero no esperaba menos del hombre que logró sustraerme lo que consideraba bien resguardado. El narrador, sentado en la penumbra, observaba la escena con el corazón latiendo apresuradamente. La tensión entre los dos hombres era sutil, pero intensa, como un duelo donde las espadas habían sido reemplazadas por palabras. Me pregunto, continuó el ministro, entrelazando los dedos sobre su rodilla, ¿qué obtiene usted de todo esto, Monsieur Dupin? La satisfacción de restablecer el equilibrio, respondió Dupin con una leve sonrisa. El ministro arqueó una ceja. Equilibrio. Dupin se inclinó ligeramente hacia adelante. Usted cometió el error de pensar que el poder es un objeto que puede poseerse sin más. Que una carta, por el simple hecho de estar en su poder, le confería un dominio absoluto sobre otros. Pero el poder, mi estimado ministro, reside en la percepción. Y ahora, esa percepción ha cambiado. El ministro mantuvo su sonrisa, pero su mirada se volvió más afilada. Interesante teoría. Sin embargo, aún quedan cartas por jugar. Dupin exhaló el humo de su pipa lentamente. Ah, pero ¿no es curioso, ministro? Usted ya no tiene la carta más importante. Por primera vez en la conversación, el ministro desvió la mirada por un instante. Un leve tic en la comisura de sus labios delató su frustración. Supongamos, dijo, recuperando su compostura, que acepto mi derrota en esta partida. ¿Qué me garantiza que esto no saldrá a la luz? Dupin se encogió de hombros. Nada. Pero también debe preguntarse, ¿qué me garantiza a mí que usted no intentará una nueva jugada? El silencio cayó sobre la habitación. El narrador sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba presenciando un enfrentamiento de mentes en el que las amenazas no se pronunciaban abiertamente, pero flotaban en el aire como espadas invisibles. Un juego de sombras. El ministro se levantó con lentitud, alisando su abrigo con ambas manos. Lo admito, Monsieur Dupin. Me ha ganado esta vez. Se volvió hacia la puerta, pero antes de abrirla, giró ligeramente el rostro. Pero recuerde, añadió con voz suave, en París la balanza del poder nunca se mantiene estable por mucho tiempo. Dupin sonrió. No espero menos, ministro. Sin más palabras, el hombre cruzó el umbral y desapareció en la noche. El narrador dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Dupin, ¿crees que realmente ha aceptado su derrota? El detective observó la pipa en sus manos, pensativo. No. Pero ahora sabe que no es el único que juega este juego. Luego,
Con una sonrisa ladeada, añadió. Y esa, querido amigo, es la mayor victoria de todas. Capítulo 11. La sombra que acecha. La puerta se cerró tras la partida del ministro D, pero su presencia aún flotaba en el ambiente, como un perfume venenoso que se niega a disiparse. Dupin se mantuvo en silencio durante largos minutos, contemplando la brasa agonizante de su pipa, mientras el narrador lo observaba con inquietud. ¿Qué piensas, Dupin?, preguntó finalmente su amigo, incapaz de soportar más la tensión del mutismo. Dupin exhaló lentamente el humo, dejando que se enredara en la luz tenue de la lámpara de gas. Pienso en las palabras del ministro, dijo con voz pausada. En su tono, en sus pausas, en la manera en que se despidió. El narrador frunció el ceño. Parecía aceptar su derrota. Dupin esbozó una sonrisa breve, carente de alegría. Y sin embargo, su última frase fue una advertencia velada. En París la balanza del poder nunca se mantiene estable por mucho tiempo. Eso, querido amigo, no es una rendición, sino la promesa de un contraataque. El narrador sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Crees que intentará recuperar la carta? No lo creo, replicó Dupin. Estoy seguro de ello. Un súbito golpe en la ventana los hizo voltear con rapidez. La lluvia golpeaba los cristales, pero entre la neblina de la noche, una figura oscura se desdibujaba a través del vidrio. El narrador se levantó de un salto, pero Dupin le hizo un gesto para que se mantuviera en su sitio. Con calma, se dirigió a la ventana y, en un movimiento ágil, la abrió. Un cuervo negro irrumpió en la habitación, agitando sus alas con violencia antes de posarse sobre la repisa de la chimenea. Llevaba atada una pequeña nota a su pata. Dupin se acercó con tranquilidad y desató el mensaje. El narrador observó con creciente inquietud cómo su amigo leía las palabras escritas en una caligrafía elegante y precisa. ¿Qué dice?, preguntó, ansioso. Dupin levantó la vista y le tendió el papel. El narrador leyó en voz baja. Los juegos de ingenio son fascinantes, ¿no cree, Monsieur Dupin? Pero incluso el jugador más astuto puede ser sorprendido cuando menos lo espera. Nos veremos pronto. No había firma, pero no hacía falta. El ministro, murmuró el narrador, sintiendo un nudo en el estómago. Dupin dejó escapar una leve risa. Era de esperarse. ¿No te preocupa? Al contrario, respondió Dupin, encendiendo nuevamente su pipa, me intriga. El primer movimiento. La madrugada se cernía sobre París cuando un carruaje negro se detuvo frente a la residencia de Dupin. Desde una esquina oscura, oculta tras el velo de la niebla, una figura encapuchada observaba la casa en absoluto silencio. Pasaron minutos que se hicieron eternos, hasta que una segunda sombra emergió desde el interior del carruaje y se acercó a la puerta con sigilo. Llevaba consigo una ganzúa y un propósito claro. El narrador, aún despierto en el estudio, creyó escuchar un leve crujido en la cerradura. Se tensó, conteniendo la respiración. Dupin. El detective levantó la vista de su lectura y sonrió levemente. Lo sé. Con la naturalidad de quien ya había previsto la jugada de su enemigo, se puso de pie y tomó un revólver del cajón de su escritorio. El narrador lo miró con alarma. ¿Planeas enfrentarlos? Planeo recibirlos, respondió Dupin con tranquilidad. Como buenos anfitriones. El sonido metálico de la cerradura cediendo fue la señal que esperaban. La puerta se abrió con lentitud. Dos figuras vestidas de negro se deslizaron en el interior como sombras vivientes, sus rostros ocultos por pañuelos oscuros. No contaban con que la casa estuviera en absoluta penumbra, ni con que una figura los estuviera esperando en el umbral del estudio. Buenas noches, caballeros, saludó Dupin con voz serena. Los intrusos se sobresaltaron, pero antes de que pudieran reaccionar, el sonido del percutor del revólver los paralizó en su lugar. Si fueran tan amables de no moverse, continuó Dupin, apuntándolos con calma, evitaríamos el inconveniente de ensuciar la alfombra con sangre. El narrador, aún oculto en la sombra, contuvo el aliento. Los hombres se miraron entre sí, dudando. ¿Quién los envía?, preguntó Dupin, aunque ya conocía la respuesta. Uno de ellos intentó llevar la mano a su chaqueta, pero la presión del dedo de Dupin sobre el gatillo lo hizo desistir. Creo que no es necesario que contesten, concluyó el detective. Su amo no es precisamente un hombre que se oculte tras intermediarios. Hubo un largo silencio.
Finalmente, uno de los intrusos habló con voz baja y ronca. No es personal, Monsieur Dupin. Dupin sonrió. Por supuesto que lo es. De repente, un tercer hombre irrumpió desde el pasillo, blandiendo una navaja. El narrador apenas tuvo tiempo de gritar. Pero Dupin ya lo había previsto. Con un movimiento rápido, pateó una silla hacia el atacante, desequilibrándolo, y en el mismo instante, disparó su revólver. El estruendo de la detonación sacudió la habitación. El hombre cayó al suelo, sujetándose el brazo ensangrentado con un grito de dolor. Los otros dos, al ver la facilidad con la que Dupin había resuelto la situación, alzaron las manos en señal de rendición. Muy bien, caballeros, dijo el detective, con el arma aún en alto. Creo que su noche acaba aquí. El mensaje de advertencia. Horas después, la policía había llegado y se había llevado a los 3 hombres bajo cargos de allanamiento e intento de agresión. El narrador aún estaba conmocionado cuando Dupin, con su habitual tranquilidad, se sirvió una copa de vino y se sentó en su sillón. ¿No estás preocupado? Preguntó su amigo. ¿Qué impide al ministro enviar a más hombres? Dupin sonrió y levantó su copa. El hecho de que ahora sabe que estoy esperando. Tomó un sorbo pausado antes de añadir. Y que siempre estaré un paso adelante. El narrador suspiró, pero no pudo evitar una sonrisa. Sabía que la partida aún no había terminado. Pero con Dupin en el tablero, la victoria nunca era una cuestión de azar. Capítulo 12. El eco de la amenaza. El amanecer se deslizó por las calles de París con la delicadeza de un susurro, cubriendo la ciudad con un velo de luz grisácea. En la residencia de Dupin, el narrador apenas había logrado conciliar el sueño después de los sucesos de la noche anterior. El sonido de la cerradura forzada, el estruendo del disparo, la expresión de derrota en los rostros de los hombres del ministro. Todo seguía repitiéndose en su mente como un eco sin descanso. Cuando finalmente se levantó, encontró a Dupin en la biblioteca, con una taza de café humeante entre las manos y un grueso volumen abierto en su regazo. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo después de lo que ocurrió anoche?, preguntó el narrador, frotándose los ojos con cansancio. Dupin esbozó una sonrisa leve. Porque lo esperábamos. Sí, pero, el narrador se interrumpió, luchando por encontrar las palabras adecuadas. ¿No temes que el ministro intente algo aún peor? El detective dejó su taza sobre la mesa y cerró el libro con suavidad. Por supuesto que lo hará, afirmó. Un hombre como él no conoce la derrota. Solo sabe postergarla. El narrador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y qué haremos al respecto? Dupin se levantó, cruzó la estancia y tomó un sobresellado que descansaba sobre su escritorio. Lo alzó con una sonrisa enigmática. Responder al juego con el mismo nivel de astucia. El narrador frunció el ceño y tomó el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo, encontró un papel con un mensaje escrito en una caligrafía elegante. He recibido su saludo, Monsieur Dupin. Me sorprende que haya preferido el estruendo de la pólvora al silencio de la estrategia. Me pregunto si este nuevo estilo de actuar le favorece, o si simplemente ha comenzado a desesperarse. Pronto lo sabremos. El narrador dejó caer la carta sobre la mesa con una expresión de alarma. Esto no ha terminado. Dupin se encendió la pipa con absoluta calma. No. Apenas comienza. Una presencia en las sombras. El día transcurrió sin sobresaltos, pero con una sensación de inquietud latente. La ciudad parecía ajena a la batalla silenciosa que se libraba en su interior, pero Dupin sabía que la sombra del ministro se cernía sobre ellos, oculta en los rincones de la alta sociedad parisina. Al anochecer, la sospecha del detective se confirmó. Mientras el narrador y Dupin cenaban en un pequeño restaurante en el barrio latino, el detective se detuvo en mitad de su conversación y desvió la mirada hacia la ventana. «Nos observan», murmuró. El narrador se tensó de inmediato. «¿Dónde?» Dupin no respondió de inmediato. Fingió continuar con su cena, pero su mirada se fijó en un hombre que estaba de pie al otro lado de la calle, aparentemente sumido en la lectura de un periódico. «No lo mires directamente», indicó el detective en voz baja. «Es un profesional. Si nota que lo hemos descubierto, desaparecerá». El narrador sintió un sudor frío en la nuca. «¿Qué hacemos?» Dupin sonrió con ligereza. «Le daremos lo que quiere». «¿Y qué es lo que quiere?»
¿Qué crea que nos tiene bajo su control? Terminada la cena, los dos hombres salieron a la calle con calma. El espía del ministro se movió con discreción entre la multitud, siguiendo sus pasos a una distancia prudente. Pero Dupin, con su mente calculadora y su astucia implacable, ya tenía un plan en marcha. El engaño perfecto. En lugar de regresar a su residencia, el detective condujo al narrador por una serie de callejuelas estrechas y retorcidas, alejándolos de la arteria principal de la ciudad. ¿Qué hacemos aquí? Susurró el narrador. Esperamos, respondió Dupin con una calma absoluta. Minutos después, el espía apareció en la esquina opuesta, creyendo que aún seguía el rastro de sus presas. Pero en cuanto se adentró en la estrecha calle, una figura emergió de las sombras detrás de él. Un golpe seco resonó en la noche. El espía cayó al suelo, inconsciente. El narrador se volvió hacia Dupin con asombro. ¿Quién? De entre la oscuridad, una mujer vestida con un elegante abrigo negro se inclinó sobre el cuerpo del espía, palpándole los bolsillos con destreza. Madame L., saludó Dupin con una leve inclinación de cabeza. Puntual, como siempre. El narrador la reconoció de inmediato. Era una informante de los bajos fondos de París, conocida por su habilidad para moverse entre círculos criminales sin ser descubierta. Este hombre trabaja para el ministro de, informó ella, entregando a Dupin una pequeña libreta que había encontrado en el bolsillo del espía. Su misión era vigilar cada uno de sus movimientos. Dupin hojeó la libreta con interés, leyendo en silencio los nombres y direcciones anotados en sus páginas. Interesante, murmuró. Parece que el ministro ha reclutado más ojos de los que pensábamos. El narrador miró el cuerpo inerte del espía con inquietud. ¿Qué haremos con él? Madame L. sonrió con astucia. No se preocupen. Lo llevaré con mis contactos. Cuando despierte, creerá que ha sido víctima de un asalto común y corriente. Dupin asintió. Perfecto. Mientras tanto, nosotros tenemos otro asunto que atender. El narrador lo miró con desconcierto. ¿A qué te refieres? El detective sonrió y levantó la libreta que había tomado del espía. A la dirección que acabo de encontrar aquí. El narrador sintió un escalofrío. ¿Dónde nos lleva? Dupin encendió su pipa con parsimonia. A la guarida del ministro. El narrador lo miró con incredulidad. ¿Vas en serios? Dupin soltó una breve carcajada. Querido amigo, lo que el ministro aún no comprende es que la mejor forma de ganar un juego es tomar la iniciativa. Sin más palabras, Dupin se ajustó el abrigo y comenzó a caminar. El narrador, con el corazón latiendo con fuerza, lo siguió sin dudar. Sabía que la noche aún tenía muchos secretos por revelar. Capítulo 13. En el corazón del enemigo. La noche se desplegaba sobre París con su manto de sombras y luces titilantes, una urdimbre de misterios tejida en cada esquina de la ciudad. Entre el murmullo lejano de los carruajes y el tintineo de copas en las residencias aristocráticas, dos figuras avanzaban con paso resuelto por una avenida menos transitada. Dupin y el narrador, envueltos en sus abrigos para combatir el aire frío de la noche, se dirigían a un lugar que prometía respuestas, o una trampa mortal. Dupin sostenía la libreta que había sustraído del espía del ministro, pasando sus dedos por la tinta aún fresca de la última anotación. Rue Saint-Honoré, número 47, murmuró. El escondite del ministro D. El narrador trago saliva. ¿Cómo estás tan seguro de que es su guarida y no otra casa más de sus contactos? El detective sonrió con esa calma suya que parecía burlarse del peligro. Porque esta dirección no está anotada como las demás. Está escrita de manera más discreta, como si quien la apuntó dudara si debía hacerlo. Además, es la única sin nombres ni detalles adicionales. Es demasiado valiosa para ser una mera residencia secundaria. El narrador sintió un escalofrío. ¿Y si es una trampa? Dupin encendió su pipa, soplando una voluta de humo al aire. Eso lo sabremos pronto. El umbral del riesgo. Llegaron a la dirección indicada poco antes de la medianoche. Ante ellos se alzaba una edificación de aspecto sobrio, con cortinas gruesas que cubrían las ventanas y una única lámpara de gas iluminando la entrada. A simple vista, no parecía distinta de cualquier otra casa burguesa en París, pero había algo en su silencio, en la tensión suspendida en el aire, que la hacía diferente. Dupin se detuvo frente a la puerta, observando cada detalle con mirada crítica.
¿Notaste la falta de vigilancia? Susurró. El narrador frunció el seno. Eso es bueno, ¿no? El detective negó con la cabeza. Al contrario. Si no hay guardias visibles, significa que la seguridad está dentro. Antes de que el narrador pudiera responder, Dupin sacó un pequeño instrumento de su bolsillo, una ganzúa delgada y bien trabajada. ¿Vas a forzar la cerradura?, preguntó el narrador en un susurro alarmado. No exactamente. Dupin sonrió mientras trabajaba con destreza. Solo voy a hacerle recordar que debe ceder a la lógica. El mecanismo cedió con un suave clic. Sin dudarlo, el detective empujó la puerta y se deslizó en la penumbra del interior, con el narrador siguiéndolo muy de cerca. Las sombras del poder. El interior de la casa estaba sumido en un silencio inquietante. Una gran sala de estar se desplegaba ante ellos, con estanterías repletas de libros y una chimenea en la que aún ardían brasas agonizantes. Pero lo más llamativo era el escritorio situado en el centro de la habitación. Sobre su superficie, apilados con un orden casi maniático, descansaban numerosos documentos sellados con lacre rojo. Dupin se acercó con cautela, hojeando los papeles con su mirada de halcón. Correspondencia con altos funcionarios, murmuró. Cartas con nombres que no deberían estar en posesión del ministro. El narrador sintió un nudo en el estómago. Esto es peor de lo que imaginaba. El detective asintió. Es la prueba de que el ministro no solo tenía en su poder la carta robada, sino que ha estado acumulando un archivo completo de secretos políticos. De pronto, un sonido cortó el aire. Un crujido en la escalera. Ambos se congelaron. Dupin se llevó un dedo a los labios, indicándole al narrador que permaneciera en silencio. Luego, con movimientos calculados, apagó la lámpara de la sala, sumiéndolos en la penumbra. Pasos descendieron lentamente por la escalera. El narrador apenas se atrevía a respirar. Entonces, una voz resonó en la oscuridad. Sabía que vendrías, Dupin. El detective no se inmutó. Ministro de, respondió con tranquilidad. Debo admitir que la hospitalidad de su hogar deja mucho que desear. Una risa seca se escuchó desde la escalera. Y tú sigues siendo igual de temerario. No pensé que serías tan imprudente como para venir a mi propia casa. El narrador sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Y sin embargo, aquí estamos, continuó Dupin con serenidad. Lo que significa que tu juego ha terminado. Hubo un breve silencio. Entonces, un chasquido metálico. El sonido inconfundible de un arma siendo amartillada. Lamento decepcionarte, dijo el ministro con voz gélida, pero el único juego que termina esta noche es el tuyo. El narrador sintió el pulso en sus oídos. Pero Dupin, con la calma de quien ya ha previsto todos los movimientos del tablero, sonrió con ligereza. En realidad, amigo mío, me temo que te equivocas. Y antes de que el ministro pudiera apretar el gatillo, una nueva sombra emergió de la oscuridad detrás de él. Un golpe seco. El estrépito de un arma cayendo al suelo. El cuerpo del ministro desplomándose. El narrador contuvo el aliento cuando una voz familiar susurró desde las sombras. Espero que no hayan comenzado la fiesta sin mí. Era Madame L. Dupin sonrió. Siempre llegas en el momento justo. El narrador, aún con el corazón acelerado, miró al ministro, que yacía inconsciente en el suelo. ¿Y ahora qué? El detective recogió la pistola del ministro y la guardó en su abrigo. Ahora, mi querido amigo, nos llevamos la carta. Con un movimiento ágil, Dupin se acercó al escritorio, apartó los documentos y sacó un pequeño sobre de entre las sombras de los libros. El narrador lo reconoció de inmediato. La carta robada. Finalmente, la tenían. Capítulo 14. El precio de la verdad. La carta robada descansaba en las manos de Dupin, un simple trozo de papel que, sin embargo, había sido el centro de una red de intrigas capaz de desestabilizar a los más poderosos. El narrador sintió una extraña mezcla de alivio y temor. Si bien habían logrado su cometido, la noche aún no había terminado. Madame L. miró a Dupin con ojos agudos, la luz de la lámpara revelando una sombra de preocupación en su rostro. Debemos salir de aquí antes de que los hombres del ministro lleguen, susurró. Si nos encuentran con la carta, no viviríamos para contar la historia. Dupin asintió con su habitual calma, pero en su mirada ardía la chispa de la estrategia. Tienes razón.
Pero no basta con huir. Debemos asegurarnos de que el ministro D no pueda recuperar jamás su poder. El narrador frunció el seno. ¿A qué te refieres? Dupin deslizó la carta en su abrigo y se inclinó sobre la mesa, donde aún yacían los documentos secretos del ministro. Con movimientos rápidos y precisos, comenzó a revolverlos, esparciéndolos por la habitación, como si buscara algo más. Aquí hay suficiente información para hundirlo, más allá de esta carta. No podemos permitir que simplemente desaparezca en las sombras y recupere su influencia. El narrador sintió un escalofrío. Pero si exponemos estos documentos, podrían implicar a muchas personas importantes. Madame L. intervino con un tono seco. Personas que, en su mayoría, merecen ser expuestas. Dupin sonrió levemente. Exactamente. Pero necesitamos hacerlo con inteligencia. Si entregamos esto directamente a la policía, podrían ocultarlo o utilizarlo en su propio beneficio. El narrador observó los documentos con aprensión. No había duda de que contenían secretos oscuros, nombres de políticos y aristócratas, transacciones corruptas, acuerdos clandestinos. Era una red de poder que se extendía por todo París. Entonces, ¿cuál es tu plan? Preguntó finalmente. Dupin sacó un pequeño sobre de su bolsillo y colocó dentro de él varios de los documentos más comprometedores. Luego, selló el sobre con lacre y lo marcó con un sello anónimo. Esto irá a la prensa, dijo con calma. El narrador sintió que el aire en la habitación se volvía más denso. ¿A la prensa? ¿Sabes lo que eso significará? Madame L. sonrió con ironía. Significará que la verdad saldrá a la luz, y que el ministro D ya no podrá chantajear a nadie con esta información. Dupin asintió. Exactamente. Cuando estos documentos se publiquen, toda la ciudad sabrá quién es realmente el ministro D. Y sus aliados lo abandonarán. El narrador sintió un nudo en el estómago. Esto podría ser peligroso. Dupin encendió su pipa y exhaló un humo grisáceo con expresión serena. El poder es peligroso, mi querido amigo. Pero solo es peligroso para aquellos que lo temen. La huida. El tiempo apremiaba. Sabían que los hombres del ministro podían llegar en cualquier momento, así que tomaron solo lo necesario: la carta, los documentos más comprometedores y la determinación de cambiar el destino de París. Salieron por una puerta lateral, moviéndose con sigilo entre las sombras. La calle estaba desierta, pero en la distancia se escuchaban pasos y murmullos. Se están acercando, susurró el narrador. Madame L. señaló una callejuela estrecha. Por aquí. Se deslizaron entre las sombras, evitando la luz de los faroles y los ojos vigilantes de posibles espías. Cada esquina era un riesgo, cada cruce un peligro. Pero finalmente, tras una tensa caminata, llegaron a la cochera donde Madame L. había dejado un carruaje esperándolos. Subieron rápidamente. Rue de Rivoli. Ordino Madame L al cochero. Why date prisa. El carruaje arrancó con un movimiento brusco, alejándolos de la residencia del ministro justo cuando varias figuras aparecían en la calle, moviéndose con urgencia. Habían escapado. Por ahora. El último movimiento. Cuando finalmente llegaron a una casa segura en un barrio discreto, Dupin sacó la carta y la examinó bajo la luz de la lámpara. Tanto alboroto por un simple trozo de papel, murmuró el narrador. Dupin sonrió con ironía. Un simple trozo de papel que ha sido más valioso que cualquier tesoro. ¿Qué harás con ella ahora? Preguntó Madame L. Dupin giró la carta entre sus dedos y luego la deslizó en otro sobre. Voy a devolvérsela a su dueña, respondió. El narrador arqueó una ceja. ¿Y qué pasará con el ministro? Dupin exhaló un suspiro. Para cuando él se dé cuenta de lo que ha perdido, será demasiado tarde. Madame L. sonrió con astucia. Has jugado bien tu partida, Dupin. El detective se reclinó en su silla, encendiendo nuevamente su pipa. No era una partida, querida amiga. Era una lección. La verdad siempre encuentra su camino. Capítulo 15. El eco de un secreto. La noche en París estaba teñida de un silencio inquietante. En la modesta casa donde se habían refugiado, Dupin, el narrador y Madame L. se encontraban sumidos en un extraño estado de vigilia. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero dentro de esas paredes, cada sombra parecía contener un peligro latente. Dupin,
Sentado en un sillón de cuero gastado, giraba la carta robada entre sus dedos con una expresión indescifrable. Su mente, siempre un enigma, parecía estar trazando las últimas jugadas de esta partida silenciosa que había cambiado el destino de tantos. El narrador, aún sintiendo la adrenalina de la huida, no pudo evitar preguntar: ¿cómo sabías que el ministro nunca sospecharía que la carta estaba a plena vista? Dupin sonrió levemente, dejando escapar una bocanada de humo de su pipa. Porque los hombres como él siempre buscan en la oscuridad, nunca en la luz. Se ocultan entre sombras y creen que los demás harán lo mismo. Pero a veces, lo más obvio es lo más invisible. Madame L. lo observó con atención. ¿Y qué harás ahora con la carta? Dupin se inclinó ligeramente hacia adelante, dejando la pipa en la mesa. La devolveré. Pero no sin antes escribir una nota. El narrador frunció el seno. Una nota. Dupin tomó un papel y una pluma, y con su característica calma, escribió unas líneas. Luego, dobló la hoja y la deslizó dentro del sobre junto con la carta. A veces, el mejor castigo para un hombre poderoso no es la derrota, sino el recordatorio de que fue derrotado. Madame L. esbozó una sonrisa. Eres más astuto de lo que pareces, Dupin. Siempre hay que dejar un mensaje, respondió él. Algo que persiga al enemigo incluso cuando ya no tenga nada que perder. El narrador sintió un escalofrío. ¿Y qué escribiste? Dupin solo sonrió y guardó el sobre en el interior de su chaqueta. El entregador de secretos. Al amanecer, Dupin dejó la casa sin que nadie lo notara. Caminó por las calles empedradas de París con la tranquilidad de un hombre que sabe que cada paso que da ha sido calculado con precisión. En la residencia de la reina, el mayordomo recibió un sobre sellado con lacre. No tenía remitente, pero su contenido era claro. Cuando la soberana abrió el sobre, sus ojos se ensancharon de asombro. Allí estaba la carta que tanto había temido perder, y junto a ella, unas palabras breves. Aquello que se roba con astucia, se recupera con inteligencia. No es el poder lo que se oculta en las sombras, sino el miedo de aquellos que lo poseen. No había firma, pero no hacía falta. Mientras tanto, en algún lugar de París, el ministro de despertaba para descubrir que su mundo se desmoronaba. Los periódicos, que hasta ayer escribían su nombre con respeto, ahora lo mencionaban con escándalo. Sus aliados le volvían la espalda, sus enemigos celebraban. Y él, sentado en su despacho con una expresión de derrota, comprendió que había sido vencido por un hombre que nunca blandió un arma, sino únicamente su inteligencia. El silencio del final. Dupin regresó a la casa justo cuando el sol comenzaba a teñir de dorado las calles. Madame L. y el narrador lo esperaban en la sala, con tazas de café humeante sobre la mesa. ¿Lo hiciste? Preguntó Madame L. Dupin asintió y tomó asiento. Todo ha terminado. El narrador lo miró fijamente. ¿Y el ministro? Dupin tomó su pipa y la encendió con parsimonia. Digamos que pasará el resto de sus días preguntándose cómo alguien pudo arrebatarle su juego sin que él siquiera lo notara. El narrador soltó una carcajada breve y relajada. Madame L. sonrió, recostándose en su silla con aire satisfecho. En París, la vida seguiría su curso. Y en la mente del ministro de, el eco de un secreto lo perseguiría por siempre. Gracias por acompañarnos en esta historia de intriga y astucia. Si disfrutaste este audiolibro, te invitamos a apoyar el canal para seguir trayéndote más relatos apasionantes. Tu apoyo nos permite continuar con este proyecto y compartir más obras con narraciones de calidad. No olvides suscribirte, compartir y estar atento a nuestras próximas historias.